Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Se transmitieron el tercer y cuarto capítulo de Are You Show en Suiza. Estuvo muy entretenido e interesante. Te invito a ver este resumen de los 2 capítulos con cada detalle. Después de cenar, Jimin y Jungkook recorren las calles hasta su residencia. Se veían felices pasear libremente, sin nadie que los acose. Llegan al hotel y van a observar la hermosa vista de noche. ¿Se dan cuenta que ellos disfrutan de las pequeñas cosas? Después de ver la espectacular vista nocturna, llaman a Nam, quien también estaba en Suiza, hablan con él, más bien Jimin. Jungkook se dedica a grabar. Jimin dice que hubiera sido entretenido compartir los 3. Jimin le dice que quiere volver en invierno, pero Nam le dice que tendrán que sacar la nieve con pala, haciendo referencia a lo que hacían en el servicio militar y que la estación correcta en ir es en verano, porque la nieve trae mal recuerdo. Nam saluda a los espectadores y se despide de Jimin y Jungkook. Quiero hacer un alcance, no recuerdo si ya lo hice. Jimin y Jungkook nunca viajaron a New York. Los testimonios fueron falsos y muchos creyeron e inventaron situaciones. Una incluso dijo que los grabó cenando. Esto queda de lección para no creer todo lo que se dice en internet. Las mentiras como estas tienen su fecha de vencimiento. Por eso mucho ojo en lo que creen. Después de eso Jimin y Jungkook juegan piedra, papel o tijera, apuestan entre una copa de vino o practicar el desafío de baile, de la canción de Hobby. Ganó Jimin y estuvieron bailando por largo rato. Jimin va a la habitación de Jungkook a despedirse y hay un gran corte ahí. ¿Por qué habrán editado esa parte? ¿Qué piensan ustedes? Ya es de mañana, les cuesta despertarse pero lo logran. Jimin aparece con un paño en su cabeza. Jungkook lo mira con sorpresa, pensaba que tenía taquicardia, pero solo era que tenía el pelo esponjado. Toman desayuno. Van camino a pasear y en el auto van tan juntos, teniendo espacio para ir más separados. Cosas del J-Cook. Llegan al lugar y tienen su propia sesión de fotos. Después se van en un monopatín, la pasaron genial tirándose cuesta abajo. Hacen una parada para hidratarse. Mientras esperan, Jungkook le cuenta que se lastimó la pantorrilla, haciéndose una herida. Es muy tierno como le cuenta a Jimin. Regresan al hotel para descansar. Mientras lo hacen, Jungkook le juega una broma a Jimin, se esconde sin avisar. Jimin, preocupado al no encontrarlo, informa a producción. Jungkook, oculto en la habitación de los técnicos, entre la ropa de cama, se pregunta si Jimin logrará dar con él. Finalmente, así sucede, Jimin lo encuentra. A Jungkook le encanta bromear de esa manera con Jimin. Recargan energías y se van a tirar en parapente, subiéndose al carro, nuevamente muy juntos, y como es costumbre corren al tren porque ya se iba. Jimin con el movimiento del tren se queda dormido y Jungkook aprovecha de ver el paisaje y sacar fotos. Por supuesto Jimin fotografiado por Jungkook mientras duerme, Jimin lo ve y le dice. Jungkook comenta que la foto de Jimin durmiendo es linda. Él siempre encontrará lindo a Jimin.
Mientras Jimin se despertaba, Jungkook le toma las manos y le hace un corazón. Jungkook se aburre solo, necesita a su partner de risas y aventuras con él. Luego de despertar, ambos miran el paisaje a través de la ventana del tren. Llegan a su destino y caminan para tirarse en parapente, pero antes sacan fotos al lugar y a ellos. Muchas selfies. Pasarla bien entre ellos es tan natural, les gusta y son felices juntos. Hay una parte donde Jungkook se acerca a unas flores amarillas, pareciera que dijera honey, pero no dice eso. Es como una expresión, que significa, wow, qué lindo, y la pronunciación es similar pero no es honey. 아니, Y la pronunciación es similar pero no es honey. Siguen maravillándose por el paisaje y Jungkook sigue sacando fotos a las flores silvestres. Hasta que llegaron al lugar para hacer parapente. Jungkook muy entusiasmado, pero Jimin con mucho miedo, sabemos que teme a las alturas. Después de breves instrucciones y básico entrenamiento, el primero en ir es Jungkook, por supuesto lo disfruta al instante. Mientras Jimin mira a Jungkook desde abajo, se prepara para despegar. Pobrecito Jimin, tenía mucho miedo, pero aún así lo logró y pudo disfrutar, lo superó. Jungkook llama a Jimin, sería para darle tranquilidad, sabe que Jimin le teme a las alturas. Aún así lo pasaron muy bien los dos. Ambos tuvieron un feliz aterrizaje y sacan fotos con los instructores. Después Jungkook se acerca a Jimin y sin honorífico le pregunta si fue divertido y Jimin le dice que se sintió feliz, pero tuvo mucho miedo y Jungkook acaricia su cabeza, es tan tierno. Sabe que Jimin fue valiente al volar, y comentan su experiencia en parapente. Cuando llegan al hotel, podemos ver a Jimin entrando y tenía colgando la ovejita Boji, pero nosotras se la vimos a Jungkook en el aeropuerto, ¿lo recuerdan? Una posibilidad es que Jimin la compró y se la regaló, o solo la cargó por un tiempo y después se la pasó a Jungkook. Tal vez apostaron la ovejita y Jungkook ganó. ¿Cuál opción creen ustedes? Llegan a descansar y después a comer, el momento preferido de ambos, pero después extrañan la comida coreana y hacen ramen con mucho picante, comienzan a transpirar por el calor y Jimin termina con las servilletas en su cara. Nuevamente digo, ¿por qué Jimin es tan divertido? Nos hace reír tanto. Después de comer todo, se van a descansar al sofá. Jungkook quiso apoyar su cabeza en el pecho de Jimin, pero se sentía tan lleno que le dice, no puedes hacer eso. Jungkook sabía perfectamente su reacción. Después es Jimin quien apoya su cabeza en las piernas de Jungkook. Ese momento están de pareja, y parece un acto que siempre lo hacen, se ve que pueden terminar así después de comer. Luego se van nuevamente a la calle, a un bar, a tomar cerveza y whisky. Mientras comen papas fritas y beben, tuvieron un breve encuentro con una fan que saludaron desde lejos. Jimin dice que quería tomarse un trago así con Jungkook porque en Corea no pueden. Qué triste, porque hay fans y sasaen que los acosan y no pueden disfrutar de esas cosas libremente. Me alegra saber que pudieron hacerlo en Zermatt. Jimin dice que podrían esquiar, Jungkook le dice que tal vez, porque todavía le dolía la pantorrilla, mejor era pasear en trineo. Jungkook le da a entender que no importa, pero Jimin le dice, pero no se trata de mí, sino de ti. Eres mi Donsaen, en la traducción en inglés y español, dice, eres como mi hermanito menor. Es una pésima traducción y muchas antis se han colgado nuevamente de eso, cuando es el honorífico Donsaen. A estas alturas todos deberían saber qué significa, es como el Jung, que se le dice a los hombres que son mayores, ejemplo Jungkook hacia Jimin o Jimin hacia Nam. Donsaen es lo contrario, se le dice a una persona menor dentro de un grupo, en este caso, Jungkook es el Donsaen de los 6 en el grupo, porque es el menor. Jimin solo decía que cuidaba a Jungkook porque era menor que él. Recuerden que en Corea, la sociedad es jerárquica. Pero esa gente se cuelga de todo para desacreditar la relación de ambos. Comienzan a hablar de sus cicatrices que se hicieron en el ejército. Dicen cicatrices es igual a recuerdos.
Jungkook levanta su brazo y muestra todavía unas quemaduras, a lo que Jimin dice que Jungkook tiene 2 cicatrices en su brazo. Jungkook dice que se quemó el brazo con el borde de la olla, no quiero decir nada, pero ya lo sabremos. Mientras Jimin muestra sus cicatrices que le dejó artillería. Después viene una conversación que se ha sacado de contexto. Jungkook cuenta la primera vez que le gustó a alguien no coreano. Dice textual, la primera vez que me gustó a alguien no coreano, podría haber dicho, la primera vez que me gustó una mujer o chica no coreana, sutilezas de lenguaje que son a veces necesarias recalcar. Jungkook tenía cuando viajó a Estados Unidos 14 años. Datos, Jungkook se fue a Estados Unidos, en julio a agosto de 2012. Registros dicen que Jimin llegó en mayo de 2012 a la empresa, se conocían con Jungkook apenas 2 meses. Cuando Jungkook le comienza a contar la historia, Jimin se sorprende, y le pregunta, ¿estabas en 8º grado? Y Jungkook lo confirma. Jungkook le dice que la chica era joven como él y también tomaba lecciones de baile. Cuando Jungkook le dice a Jimin, me pareció muy linda, vean la cara de Jimin y escuchen su risa. Incluso en la risa los editores lo notaron y pusieron como marcada, agregando puntos, como forzada. Todas sabemos por qué, ¿cierto? Cuando Jungkook cuenta que el profesor le dijo que hablara con ella, Jimin se puso a reír de una manera exagerada. Quienes conocemos un poco a Jimin, sabemos cómo actúa, esa risa era muy hiperventilada. Nuestro Jimin, tan transparente en sus sentimientos. Jungkook no se pudo comunicar con la chica, porque no sabía inglés. Jimin le pregunta si le hablaría ahora que sabe, pero poniéndose en esas circunstancias de 14 años atrás. Jungkook le dice que sí, quizás le hablaría, le diría hola, me gustas. I like you. I like you. Lo curioso es que apunta a Jimin y ambos ríen. Jungkook sí era tímido en ese tiempo. Incluso Jungkook dice, era en 9º grado, era joven, por supuesto, a los 14 años, dejando de ser niños, no sabemos con exactitud lo que queremos, pero las antis, nuevamente por esa historia han sacado conclusiones absurdas sobre la sexualidad de Jungkook. Nadie debería decir si le gustan las mujeres o no, eso solo le incumbe a él. Todos cambiamos y nadie es igual que a los 14 años, de algo estoy segura, que Jungkook ama a Jimin, ese amor sin etiquetas, porque si ellos no lo han dicho, menos nosotras. Dejen de minimizar la relación de ambos, por cada cosa que sale de ellos sin un respaldo. Esa historia linda, que Jungkook le contó a Jimin, con la confianza mutua que se tienen, sabiendo perfectamente sus sentimientos. Jungkook dice una linda historia que no se concretó, y Jimin dice como la canción de Truth Untold, y comienzan a cantar para pasar a conversar que para Jimin era difícil cantarla, y que los dos practicaron esa canción en el ejército. Jimin sigue tomando clases de canto, y ahora puede cantar esa canción sin dañarse la garganta. Y le dice, te tengo a ti, te escucho cantar y recuerdo lo que aprendí, creo que hay una conexión. Jimin admira mucho a Jungkook, y es algo mutuo. Le dijo que los consejos de él lo ayudaron mucho cuando cantan juntos. Qué lindo, es saber que Jimin siempre tendrá a Jungkook y Jungkook a Jimin. Jimin, paga la cuenta. Ambos pidieron por lo menos una vez pagar algo de sus bolsillos y esa vez le tocó a Jimin, pero siempre generoso, confirmó que todos tuvieran comida. Por supuesto, Jungkook de guardaespaldas de Jimin, para protegerlo mientras pagaba con su tarjeta de multimillonario. Se van corriendo a casa, no me canso de decir, son muy felices juntos. Llegan al hotel y después de un largo y entretenido día, se van a dormir. A la mañana siguiente emprenden rumbo al centro de esquí. Toman el teleférico y llegan preparados para esquiar y muestran sus destrezas cada uno con sus diferentes habilidades. Se sientan en la nieve y se le escucha a Jungkook decirle a Jimin, I love it. Pero algunas personas dicen que dijo I love you, y es falso, Jungkook dijo que le encantaba estar ahí en la nieve. Terminan cansados y así de lindos los vemos en el teleférico de vuelta a su residencia. Jungkook abraza a Jimin y le dice que estuvo genial. ¡Ay! Me encanta como él siempre está orgulloso de Jimin. Después de asearse, comienzan a jugar, juegan por quién compra la comida. Comienzan adivinando nombres de celebridades, ganan la primera ronda,
Solo no supieron el nombre de Chris Martin. Bueno, a Chris también se le olvidó sus nombres. Están empatados. La otra tanda de nombres de famosos también la pasaron bien. Nombres de capitales, ahí perdieron. La ronda final, piedra, papel o tijera. El staff juega a 2 manos. En la primera pierden y se ponen de acuerdo para sacar ambos lo mismo. El método: darse golpecitos. Jungkook le dice al oído cómo jugar. Jungkook sacaría piedra, papel y tijeras, Jimin tijera, papel y piedra. En esta parte las tecacas, sí, todavía existen. Están inventando que el director les está diciendo a Jimin y Jungkook que actúen como gays. Ponen esta parte en cámara lenta sin audio ni subtítulos, cuando el director solo les estaba comentando cómo iban a jugar, diciendo, uno lo hace en orden y el otro lo hace al revés. ¿Decidiste hacerlo así? Efectivamente acertó su jugada y ambos juntan sus cabezas porque el director supo su estrategia y Jimin dice, quizás lo escuchó por nuestros micrófonos. Ellas ven comportamiento gay, diciendo que es una orden del director. Pero ellos solitos hacen eso, o sea, para las tecacas, Jikook son una pareja gay. Sin más preguntas, caso cerrado. Las tecacas están tan en el submundo que me parece increíble que todavía estén. Cuando Jungkook en una reciente entrevista reconoció que le gusta estar con Jimin porque es divertido y el programa es una excusa para tomarse vacaciones juntos. 관광을 사실 별로 안 좋아해요. 그러니까 전 개인적으로 그냥 약간 너 나랑 있는 거 좋아하잖아. 재밌지. 너무 촬영을 빌미로 약간 휴가 그 약간 여행 가는 그런 느낌이잖아. Esas palabras una vez más hunden las falsas narrativas de las T-Cockers que dicen repetidamente que Jungkook está obligado y manipulado. Jungkook simplemente quiere pasar el tiempo con Jimin, no importa dónde ni cómo, pero junto a él. Que las T-Cacas sigan comiendo pasto. Siguiendo con el juego, nada le salió como lo habían planeado y solo pudieron reírse de la situación. Aún así, lo intentaron de nuevo, lograron ganar una ronda, pero poco después volvieron a perder. Jimin dice que sacará piedra, pero el director leyó sus mentes y volvieron a perder. Y así están divirtiéndose, hasta que pierden y les toca ir a comprar. Van de compras y, de camino, van pensando en qué quieren comer. Al llegar al supermercado, Jimin también quiere cocinar y compra arroz. Tras terminar las compras, se sientan en una banca a comer el gimbap que compraron y disfrutan la comida con verdadero entusiasmo. A ambos les encanta comer, ¿a quién no le da hambre verlos? Se van caminando y comentan que van a hacer de comida. Jungkook cargando la bolsa del supermercado. Sabemos que no le gusta que Jimin lleve peso y si puede, él lo hace. Llegan a la residencia y Jungkook se pone a cocinar la carne al horno. Mientras Jimin ve un video de cómo cocinar arroz en una olla normal, pero se rinde y dijo que después cocinaría el arroz, que es mejor comer pasta. Jungkook cocina y hace la salsa, y se va a descansar mientras se hace la carne lentamente. Jimin va a la cocina, a pelar ajos para ayudar a Jungkook, pero se levanta y arruina la sorpresa. Jimin, siempre tan gracioso, dijo: pediré que editen para que vean que te sorprendiste. La carne está lista, Jimin va a buscar los platos y además ayuda a ordenar. Jungkook pide vino para la salsa y Jimin la va incorporando mientras él le dice la cantidad. Jungkook comienza a preparar la comida en su parte final, le pide a Jimin saltear las cebollas, ajos y hongos. Y Jungkook le dice a Jimin: Dancin, fuiste de gran ayuda. La palabra dancin, en el modo y tono que la ocupó, es de parejas. Dancin significa tú, o sea, la frase podría ser: tú me ayudaste mucho. En español salió de esa manera, sin el tú, pero dando esa intención, y en inglés fuiste de gran ayuda. Esa palabra transmite un tono de cercanía y agradecimiento. Por eso, según el tono y la circunstancia, suele usarse entre parejas. Jungkook termina de cocinar mientras Jimin lava la loza. Siempre trabajan en equipo, al parecer así lo hacían en el ejército. Jimin quería cocinarle a Jungkook, porque él también lo quería consentir, porque intentó esa vez que compró arroz, después pelando los ajos,
y ahora tenía unas bajo la manga. Una persona del staff le dio un sobre de panqueques de papas, solo debía freírlos. Y lo hace, estaba encantado friendo las papas, hasta que echa más aceite y comienza a explotar. Las papas tenían agua, y comienzan a atacar a Jimin. 정말 Jungkook le dice que no es fácil hacer panqueques y va él a ver, cuando nuevamente explota y ataca a los dos. Jungkook se hace cargo de la situación y Jimin le dice, debo hacerlo yo, y Jungkook le decía, ¿querías comer papas? Y Jimin le contesta, quería hacer algo para ti. Me dio sentimiento esa parte y Jungkook se siente bien al escucharlo, pero le dice, disfruta, que salga rico y Jimin dice, ¿lo dices porque no sé cocinar? Y se ríe. Jimin sigue batallando con las papas y lo siguen atacando. Esa parte fue demasiado divertida. Jungkook dice que las deje así y las comerán como guarnición. Comienzan a comer y Jungkook le corta la carne a Jimin, un gesto que resulta muy tierno de su parte. Y creo que muchas recordamos el testimonio de la persona que los atendió años atrás en ese local. Eran personas mayores, que no los conocían y que fueron frecuentemente a medianoche, se sentaban uno al lado del otro. Dijo, el mayor asó la carne, la enrolló y le dio de comer, sopló su sopa y le dijo que tuviera cuidado porque estaba caliente. Pero la persona que escuchaba el relato le preguntó a la señora, ¿cuál es el mayor? Ella contestó, el alto. Ese era Jungkook. Por la forma de actuar con Jimin pensó que era el mayor. Y acá se comprueba una vez más que ese relato es altamente cierto, al verlo ahora cortar la carne de Jimin y la otra vez, cuando Jungkook estaba viendo el programa de Suga, y Jimin se quemó con la comida, y su cara de pena al ver que Jimin se había quemado y dijo, la comida estaba muy caliente, es como decir, ¿por qué no estuve yo para soplar su comida? Jungkook cuida mucho a Jimin, es tan lindo de ver. Siguen comiendo. Jimin prueba las papas y, enseguida, Jungkook también las prueba, le parecen deliciosas. 맛있는데 진짜. Jimin ríe, contento de verlo comerlas con gusto, y entre bromas las bautizan como las papas guerreras. Luego continúan con la pasta que Jungkook preparó, saboreándola sin apuro. Jimin comenta entonces que le encanta la pasta, y Jungkook, con una sonrisa, le responde, ¿ahora lo descubres? Jimin confiesa que antes su comida favorita era el tonkatsu, pero que ahora las pastas han tomado ese lugar. Jungkook se ha esmerado por cocinar pastas cada día mejor y ya entendemos el motivo, quiere que Jimin coma los mejores pastas a manos de él. Se sientan en el sofá y el director les dice que tendrán un castigo fuerte, después corrige diciendo que su viaje es minimalista y de eso se tratará si pierden el juego. El juego trata de escuchar letras de canciones pero habladas, no cantadas y deberán nombrar el artista y el título de la canción. Y les dicen que si no ganan serán 12 horas, Jungkook pregunta qué tiene que ver el minimalismo con el tiempo. Luego lo descubrirán. Comienza el juego y no podían acertar la canción, Jimin, sin estar convencido dijo, Super Tuna Jin, y era correcta, Jungkook estaba sorprendido y Jimin por supuesto que también. La voz que relata las canciones es muy molesta, pero siguen acertando. Se equivocaron en una y el castigo son 2 horas y el director les muestra una pequeña celda. Jimin dice que tendrán que dejar ahí sus billeteras, pero dijeron que eso no era. Y Jungkook dice, nuestros teléfonos, correcto. Pero no los deben entregar de inmediato, después les avisarán cuándo. Pobres, celebran un día atrás en no tener que entregar sus teléfonos. Recordemos que en el ejército, tenían limitadas las horas de celular y los entregaban. Jimin no lo tomó de la mejor manera y dijo, ¿acaso estamos en el ejército? Es lo único que me hace feliz ahora es usar mi teléfono en las noches. Al final se consuela en que solo serán 2 horas. Otro juego para saber a qué hora van a despertar. Jugarán Cham Cham Cham, ese juego donde se simula una cachetada y la persona tiene que virar su cabeza al lado contrario. Si ganan todas las rondas, se despertarán a las 10:30 de la mañana. Comienza el juego, Jimin es el primero y gana, con su truco y le dice a Jungkook, Come on baby.
Come on, baby. Pero esa pasada, lo atraparon y perdió. El turno de Jungkook, gana 2 veces. Jimin juega piedra, papel o tijera y suma otra media hora más de sueño. Turno de Jungkook, y pierde, adiós media hora más de sueño. Y se tendrán que despertar a las 9. Después de jugar, parten a ver las estrellas en Zermatt, llegan y ven un mando de estrellas. Por supuesto, sorprendidos por la hermosa noche, sacan fotos para el recuerdo. Jimin, viendo un tutorial cómo sacar fotos al cielo iluminado, estuvo 30 segundos sacando fotos simultáneamente, pero no se dio cuenta que estaba en modo selfie. A Jimin le pasan tantas cosas graciosas. Les llevaron hasta whisky para que disfrutaran y brindan en medio de la oscuridad. Jungkook dice, al final, este mundo se trata de emociones y romance, y ambos coinciden que quieren hacer un concierto pronto. Jungkook dice, Jimin, vivamos intensamente el mañana. Él le contesta, hagámoslo. Ojalá lo estén viviendo así ahora, con todo lo que ha pasado y tanto odio que han recibido. Espero que estén lejos de todo eso y vivan una vida intensa y feliz. Jungkook dice que podrían ver una estrella fugaz, dice eso y el universo le da su petición. Piden un deseo. Jimin dice que pidió que BTS dure por 40 años más. Jungkook prefiere no decirlo para que se cumpla. Jimin dice, esto estaba arreglado, y Jungkook contesta, ¿esto no es obra tuya? El cielo es tuyo. Oh, qué hermosa frase le dijo Jungkook a Jimin. Jimin le dice que todo estaba arreglado y le pidió a la luna que se escondiera esa noche. Comienzan a hablar de los bonitos recuerdos que han hecho, como tirarse en parapente, ver las estrellas, etc. Hasta fuego les llevaron. Jungkook dice, al ver todo tan lindo, así volvemos a sanar. Después de un duro paso por el ejército, ambos necesitaban ese momento hermoso que les regaló la naturaleza. Jungkook agrega, "Are you sure? Hace todo bien." Ambos dicen, sí, siempre tienen razón. Además, Jungkook espontáneamente expresa, quiero seguir haciendo el programa. Un momento hermoso rodeados de naturaleza, los hace reflexionar y se ve que están agradecidos por el programa. Con la confesión de Jungkook que le gusta pasar tiempo con Jimin. 약간 너 나랑 있는 거 좋아하잖아. 재밌지. Un gran tapabocas a las que dicen que Jungkook es obligado o es trabajo. Dejó clarísimo que el programa es una excusa para tomarse vacaciones junto a Jimin, porque le gusta pasar tiempo con él, es divertido y lo hace feliz. Tomen haters en sus caras. Estando ahí, aparece un lindo gatito, y se acerca a Jimin. ¿Recuerdan el video que subió a sus historias de Instagram, cuando estaba en Los Ángeles, y Jungkook tuvo que viajar a su tratamiento dermatológico a Corea? Tal vez una señal que recordó ese momento tan lindo de ambos, viendo las estrellas en Zermatt. Amanece y ya son las 10 de la mañana. ¿Por qué a esa hora si debían despertar a las 9? Resulta que a la vuelta en auto a la residencia después de ver las estrellas, Jungkook ganó una hora más de sueño para todos. Toman desayuno, su último día en Zermatt. Mientras comían, el staff trae huevos, ambos piensan que están hervidos, pero no. A petición de Jungkook, Jimin prepara los huevos, y le pregunta, ¿cómo los quiere? Jungkook, bien específico, le dice, fritos con la yema líquida. ¿Recuerdan ese live que hicieron juntos y Jimin le hizo la misma pregunta y Jungkook dijo deliciosos? Se dispone a freír los huevos, al rato estalla. Jungkook dice que cuando Jimin cocina la comida se enfada. Va a mirar más de cerca y dicen que parecen croissants. Jungkook lo ve delicioso y Jimin le contesta, es el mejor huevo que jamás haya cocinado. Jungkook le dice que lo hizo bien, él encuentra delicioso todo lo que hace su Jiminchi. Terminan su desayuno, preparan sus cosas para su próxima aventura. Se van en taxi a tomar el tren. Estando en el tren, el equipo les da una misión, llegar solos a su próximo destino. Comienzan a mirar la dirección. El director dice que en total son 15 personas, con ellos, y deben guiar a todos. Jungkook dice, ¿acaso no son todos adultos? Con la broma, todos ríen.
15 personas, en las cámaras captadas por fans, se veía menos equipo, probablemente no todos iban a grabar con ellos y se turnaban. Se bajan rápidamente en la primera parada para tomar su segundo tren. Hay un imprevisto, las vías del tren se averiaron y tuvieron que bajarse antes de tiempo. Se bajan, buscando cómo llegar al lugar previsto. Jimin encuentra un ferry que los lleva a Spies, su nuevo destino. Caminan por las calles de Interlaken, un lugar que no tenían presupuestado conocer. Mientras esperan irse, les da hambre. Jimin quiere comer un hot dog, los dos juegan quién lo va a comprar y Jungkook pierde y va por ellos. Le compró un hot dog a Jimin que lleva más cosas, y ambos comen mientras esperan el ferry. Lo abordan. Quedan sorprendidos por el paisaje. Y se produce este lindo y romántico momento de Jungkook con Jimin. En un segundo Jimin se entrega, pero reacciona, y hay un corte. ¿Qué pasaría ahí? ¿Habrán estado cariñosos nuevamente? Jungkook pone caritas a la cámara y Jimin dice ¿te haces el tierno? Y Jungkook dice no, tiernamente. Jimin sonríe, lo conoce muy bien. 뭐 이렇게 연습하는 거야? 아니요. Jungkook decide bajar y se queda dormido, mientras Jimin sigue mirando el paisaje. Tiempo después, decide bajar por el calor y Jungkook sigue dormido. También hace calor en el primer piso y Jimin sale a la cubierta. Despierta Jungkook y va donde Jimin. Jungkook quiere abrazar a Jimin, los editores ahí poniendo un abrazo amistoso. Permítanme. Jimin huele la axila de Jungkook. ¿Qué es eso? Ese momento es tan raro, en serio, es muy único entre ambos. Jungkook le dice, huele bien, ¿cierto? Jimin sin palabras. Ven un perrito, un Golden Retriever. Jimin dice que son inteligentes y bobos a la vez y Jungkook dice, como Nam, y Jimin dice claro. Nam mirando esa parte. Se bajan y toman un auto que Jungkook conduce hasta Spies y en el trayecto se pone a llover y bromean como siempre. Jungkook encuentra romántico el viaje en bicicleta debajo de la lluvia. Y los dos disfrutan sacar sus brazos mientras llueve intensamente. Al llegar al lugar, Jimin apaga las cámaras porque van a bajar del auto. Cuando va a apagar la cámara de atrás, Jungkook le agarra el durazno, con la excusa de sujetarlo, y Jimin le dice, ¿por qué sujetarías mi trasero? Jungkook agarrándole el trasero a Jimin, ¡qué novedad! Pero tuvieron que volver a encender las cámaras porque tenían que grabar la bajada del auto. Siempre ambos con una sonrisa, nada se lo toman a mal. Llegan a su hospedaje, y Jungkook canta, ¿quieres cambiarte conmigo? ¿Se la cantaría a Jimin? Y terminamos el cuarto capítulo de Are You Sure? ¿Por qué es tan entretenido y adictivo el programa? Por ellos. Jimin y Jungkook son dos personas sencillas, dispuestas a pasarla bien, jugar, si surgen imprevistos tomarlo de la mejor manera. Por eso el programa se posicionó en el 9º lugar, subiendo un puesto. Nuevamente en estos dos capítulos de esta semana podemos comprobar que la conexión y química de Jikook es tan grande como el cariño, amor, respeto y admiración que se tienen. ¿Cabe alguna duda? ¿Qué les gustó más del tercer y cuarto capítulo? Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.